En este video les voy a compartir las 23 mejores estrategias de negociación que he encontrado en los últimos 5 años de ser trader. Pues bueno, aquí vamos a cubrir una tendencia pues de las siguientes: rupturas, retrocesos, pullbacks, también continuaciones, incluir también análisis técnico de tendencias en varios plazos. Vamos a ver el análisis técnico de la acción del precio y vamos a responder a las preguntas de cuál será el plazo adecuado para cada uno de ustedes. Así que sin perder el tiempo, pasemos directamente a la primera estrategia y verán, siempre les diré qué tipo de estrategia es y cuáles son las herramientas que estoy utilizando. Pues bien, ¿cuál es la idea aquí que hay detrás y cómo se entra a la operación? Así que estamos ahora en el marco de tiempo de 1 hora, estoy usando la línea azul, que es la media móvil de 100 periodos, es una SMA del marco temporal diario y lo que básicamente quieres buscar pues es un cambio de dirección de la tendencia. Aquí a la izquierda se puede ver el mercado que estaba cotizando por debajo de la media móvil. A continuación se produjo un impulso mayor que llevó al precio a superar la media móvil y luego lo que queremos buscar es el primer retesteo de la media móvil del marco de tiempo superior. Así que la primera vez que el mercado está volviendo a la media móvil no vamos a operar ciegamente. Una media móvil recede aquí, pero bueno, estamos buscando señales de que el mercado se está desacelerando en la media móvil. Así que bien, quizás podamos encontrar algo parecido aquí. Tenemos un patrón muy bonito donde el mercado se está desacelerando con un triple fondo. Tenemos una trampa en la que hablaré más adelante y ustedes están pues de una ruptura del rango lejos en la media móvil y así es como se suele entrar. Como mencioné, pues tenemos una sesión de preguntas al final y respuestas sobre la estrategia. Ya hablaré un poco más sobre las órdenes limitadas frente a las órdenes del mercado y cómo se rompe la media móvil superior. Bueno, esperen pacientemente a que vuelva el mercado. Entonces, una vez que el mercado está de vuelta en el nivel y pues añadimos la media móvil, esperamos cualquier signo de patrones de desaceleración y luego esperamos a una ruptura. Aquí tenemos otro ejemplo: el mercado rompió desde arriba por debajo de la media móvil aquí. Así que el mercado, pues como es de imaginar, se ve en el marco de tiempo superior. Ahora que estamos en la hora, en el marco de tiempo superior, el mercado está cotizado por encima de la media móvil, por lo que está una tendencia alcista. Entonces esperamos a que el mercado cambie de dirección. Pasamos de una tendencia alcista a una bajista cuando el precio ha roto la media móvil. Entonces podemos ver que el mercado ha operado durante el tiempo. Volvió a la media móvil, aquí volvió al máximo anterior también. Hemos vuelto, pues ha vuelto a probar la media móvil, ha vuelto a los máximos anteriores, pues no puede superarlo y aquí es donde se buscan las entradas en la nueva dirección de tendencia, porque siempre queremos operar con la dirección de la tendencia del marco de tiempo superior. Hace que las operaciones sean más fluidas. Por lo general el precio se moverá mucho más rápido y podrán obtener beneficios mucho antes si se opta por la tendencia del marco temporal superior, y podemos utilizar la media móvil diaria de 100 periodos para ayudarnos a encontrarlas. Pues otro ejemplo, pues está aquí, el mercado está volviendo a la media móvil desde abajo. Aquí tienen un patrón de doble techo, también una muy buena ruptura en el patrón de reset, y he preparado algunas variaciones de cómo negociar la ruptura de reset más adelante. Así que aquí se puede ver que tenemos un punto de apoyo anterior aquí y aquí, y la ruptura pues tiene un reset. El mercado está volviendo a la zona de ruptura anterior y está volviendo a probarla por debajo. Por eso algunos operadores prefieren las rupturas, otros prefieren los retrocesos. No hay realmente uno u otro que sea mejor en mi experiencia. Lo que he visto es que pasa cuando los traders operan con breakouts o pullbacks, suele probar ambos pues para ver bien que es compatible con su forma de pensar. Lo que es más compatible con la forma en que miran los gráficos, cómo se ven los gráficos. Yo personalmente prefiero más los brotes, pero en los últimos años he llegado a apreciar también los retrocesos. Así que hablaremos más de rupturas y retrocesos, y algunos pues traders incluso lo combinan. Puede que operen tanto en la ruptura como en el retroceso. Tal vez te parece una ruptura inicial y luego el retroceso, y el reset te está dando una segunda opción para negociar eso. Pues el siguiente de nuestra lista es el cocodrilo, que sigue la tendencia y creo que ese también se llama Cayman Williams. Si van al TradingView o si simplemente quieren buscarlo, y básicamente lo tienen en un sistema de seguimiento de tendencia de 3 medias móviles, y estamos usando, creo que pues la media móvil de 13, 8 y 5 periodos. Pueden ver que tenemos una línea verde, una roja y una azul, y la idea es que estas 3 medias móviles representan la boca de un caimán, y lo que quieren hacer pues es esperar a que abra la boca del caimán
y lo que esto significa pues solo es que obviamente las tres medias móviles se están separando, y esto significa que el impulso está acelerando cuando las medias móviles están muy ajustadas. Cuando la boca del caimán está cerrada significa que no hay impulso. El precio suele cotizar en una consolidación muy ajustada, y cuando la boca se abre entonces estamos ante una tendencia que se acelera o se inicia. Así que aquí podemos ver que estamos muy temprano en un mercado de rango, así que primero pues se contrajo el mercado, se negociaba en un rango, y lo que se está encontrando durante mis pruebas pues es el cocodrilo. Se está utilizando mejor una combinación de también un enfoque de ruptura, así que lo que hace es buscar una consolidación ajustada. En este ejemplo tenemos una especie de triángulo. Pueden ver aquí que tenemos una zona de resistencia que conecta los máximos, y también podríamos conectar aquí las bajas, y esto nos dará un triángulo, y lo que quieren hacer pues es esperar a que el mercado salga de eso. Y también se puede confirmar que el caimán está empezando a abrir la boca, y entonces ustedes pueden utilizar el sistema así de media móvil aquí. El caimán pues para mantener en esos rasgos también tiene varias opciones para utilizarlo. Primero he leído que lo que hace la gente es esperar a que se cierre la boca. Lo que eso significa es que la zona verde y la roja en la media móvil se están tocando de nuevo. Algunos incluso esperan a que la lengua, que es la zona roja, la media móvil roja, toque la mandíbula inferior, que es el azul. Así que pues tienen varias opciones. Como pueden usar a las medias móviles de cocodrilo para ayudarse a mantener en esas opciones, en operaciones de seguimiento de tendencias. Otro ejemplo, pues estamos aquí en un mercado de gama, tenemos dos máximos anteriores que nos dan este rango. Se puede ver que podríamos conectar de nuevo los mínimos para darnos pues así un triángulo, y esperamos a que el mercado salga de ella. Es muy importante que una vez que se encuentre un rango de este tipo, pues espere siempre a que el mercado salga de él. Operar dentro de estos rangos es uno de los mayores errores que yo veo, pues que cometen algunos traders aficionados. Van a perder mucho dinero operando en esos rangos, así que aprende a cruzarte de brazos y esperar una ruptura real. Pueden ver entonces que las medias móviles se están separando bien, el caimán está empezando a abrir la boca, y entonces se puede ver que el mercado se movió al alza bastante bien. Tenemos pues el caimán que sigue la tendencia de ruptura, así que pueden ver que el mercado ya viene de aquí, una tendencia alcista, subía muy lentamente, y entonces pues esperamos aquí por un triángulo. La resistencia anterior se está convirtiendo en soporte dos veces. También podemos conectar los saltos aquí arriba, así que esto nos da una bonita consolidación triangular, y de nuevo estamos esperando a que el precio rompa aquí. Pueden ver que probablemente esta no fue la mejor entrada, porque aquí el caimán no ha abierto la boca, así que pues quedaría fuera de este mercado, y esperamos unas velas más tarde, probablemente no hasta que el mercado estuviera aquí donde el caimán está realmente abriendo la boca del todo, y esto pues nos ayuda a confirmar que realmente está en un mercado con una tendencia de alto impulso. Así pues, algunas formas en las que el caimán y la media móvil en general pueden ayudarles a tomar mejores decisiones. Los picos de las bandas de Bollinger. He operado con picos de las bandas de Bollinger durante años y años. Hay varias formas de utilizarlos. Primero, he incluido una estrategia de pico de continuación, y más tarde también vamos a echar un vistazo pues a una inversión, que es una de mis favoritas. Así que técnicamente estamos en una tendencia bajista. El mercado viene desde arriba. Estaba cotizando en un rango movido a la baja, pues muy buen movimiento de seguimiento de tendencia aquí fuera de este rango. Entonces se puede ver que el mercado entró en otra fase lateral. Es muy importante que entiendas que el mercado siempre irá en esas ondas, nunca se disparará en línea recta, pero siempre hay una interacción entre compradores y vendedores. Es una tendencia bajista. Verán que el mercado realiza realmente movimientos iniciales a la baja. Ustedes tienen un mercado de rango, que es entonces una consolidación, y luego la tendencia pues siguiente, la pena va a seguir. Bueno, y lo que les gustaría ver en este pico de las bandas de Bollinger dentro de una consolidación. Aquí por ejemplo se puede ver que el mercado está cotizando lateralmente. Tenemos un pico. ¿Y qué significa este pico? El pico significa que el mercado trató de romper en un nuevo máximo y fuera de las bandas de Bollinger, y el mercado fue rechazado. Bien, la ruptura fracasó, la ruptura retrocedió inmediatamente dentro del rango de las bandas de Bollinger, y esto le da un gran aviso de que hubo un intento de los compradores para impulsar el precio hacia arriba, para revertir esta tendencia a la baja, pero los compradores fracasaron, así que nos muestra que hay mucha presión de venta en algún lugar escondido de aquí dentro. Probablemente los vendedores están cargando aquí detrás de las escenas, y esto debería darte un gran aviso. Y luego solo pues debes esperar una ruptura fuera del rango en la dirección lejos de las bandas de Bollinger.
Bien, aquí tenemos una reversión de espiga de bandas de Bollinger y hay unas cuantas oponentes que se ponen aquí. Así que en primer lugar, esto está sucediendo en el dólar canadiense, que es obviamente un par de divisas. Y el mercado de divisas suele considerarse un mercado de reversión a la media. Esto significa que en el mercado de divisas el precio pues suele cotizarse en torno a una media móvil. Y esto significa que las tendencias no duran tanto como en las acciones. Por ejemplo, así que lo que hago en mis operaciones es esperar a que el mercado me muestre una tendencia muy fuerte, y si no, pues estoy en la tendencia, me preparo para encontrar oportunidades de inversión, porque en el mercado de divisas cuanto más larga es una tendencia, mayor es la probabilidad de que se invierta allí. Pues y fuertemente y rápidamente, así que lo que hago es esperar los picos de las bandas de Bollinger, algo así. Pues aquí venimos de una gran tendencia alcista fuera de las bandas de Bollinger. Es muy importante tenerlo en cuenta, el mercado es capaz de cerrar fuera de las bandas de Bollinger, lo que pues es una gran señal muy fuerte, pero aquí en un momento dado la tendencia falló, el precio intentó pues romper, continúa su camino al alza, pero fracasó. El mercado volvió a caer dentro de las bandas de Bollinger con esta pues bonita pin bar, y este es entonces el momento. Y les mostraré más adelante una estrategia multi time frame que también he incluido. En este momento pues se va a la baja, un marco temporal inferior, así que ahora estamos en las 4 horas, las 4 horas se convertirán en un marco temporal superior y luego podrán bajar, por ejemplo a la hora, a los 30 minutos, y ahí buscamos oportunidades de trading lejos del pico y de la nueva dirección de tendencia. Aquí funciona muy bien. Aquí tenemos una ruptura de acumulación, y he hecho videos sobre la ruptura de acumulación anteriormente, y pues allí podrán verlo, podrán encontrar en mi canal de YouTube. Siempre están unas futureras y los que más les gustan de estrategias. Es una estrategia de negociación que se puede combinar un montón y que realmente ayuda a encontrar operaciones de alta probabilidad. Así que el primer paso es encontrar el mercado que esté operando en un rango, puede ser un rango lateral, puede ser un triángulo, puede ser también una cuña, una bandera, cualquier consolidación lateral. Y ustedes quieren asegurarse de que son capaces de encontrar pues límites en la gama, así que tenemos una gran línea de tendencia a la baja y tenemos un gran nivel de resistencia donde conectamos los máximos. Obtenemos un nivel de resistencia recto, perfecto, y lo que estás haciendo pues es esperar a que se acumule. Una acumulación es cuando el precio vuelve al nivel de resistencia anterior, pero luego no es capaz de alejarse. Ustedes pueden ver previamente pues el mercado estaba en la resistencia aquí y aquí, y cada vez que el mercado fue capaz de vender de manera bastante dramática y muy rápidamente y con bastante fuerza, pues sin embargo aquí el mercado no fue capaz de alejarse de nuevo y el mercado realmente se pegó al nivel. Así que esto nos muestra que ahora parece que no hay tantos vendedores, y los compradores que probablemente vendieron anteriormente ya no están vendiendo, y probablemente muchos más compradores están cargando, y entonces ustedes están esperando una ruptura. Pues una vez más es muy importante no entrar en operaciones demasiado pronto. Siempre hay que asegurarse de esperar a que el mercado rompa el patrón y se cierre fuera de él. Y esto no, pues entonces aquí hay una pequeña área de acumulación antes de la ruptura. Y puedes encontrar y buscar la acumulación en muchos patrones diferentes. Como he dicho, aquí tenemos un triángulo. Se puede ver que el mercado viene en una tendencia alcista aquí, haciendo máximos altos y mínimos más altos. Después el mercado empezó a hacer máximos más bajos. No somos capaces de hacer mínimos más bajos porque podemos ver aquí que tenemos una zona de resistencia previa muy bonita que se convierte en soporte. Tenemos máximos más bajos, y mientras pues que anteriormente el mercado cada vez que tocaba aquí el nivel de soporte era capaz de subir más alto aquí, realmente más alto aquí, pues aquí el mercado no fue capaz de escapar en absoluto y realmente se pegó al nivel. Así que de nuevo no muchos compradores, probablemente más y más vendedores están llegando, y luego en la ruptura de confirmación realmente se puede ver cómo la resistencia se dio vuelta de una tendencia alcista, de la consolidación a una nueva tendencia bajista, y esto es una gran manera de cómo ustedes pueden conseguir una nueva tendencia siguiente a operaciones pues muy tempranas. Pues bien, a la acumulación de la ruptura en un mercado de rango, así que llegamos aquí al lado izquierdo de una tendencia bajista general, así que vamos a venir de la parte superior izquierda. Entonces el mercado está actualmente en pausa temporal, así que encontrarás esto muy a menudo. Tienes una tendencia bajista inicial, entonces el mercado puede estar consolidado a los compradores y los vendedores.
son solo buscando mercado de rango, están deshaciendo posiciones. Si está corto, probablemente estén pensando en tomar beneficios. Si ustedes están buscando, pues es un mercado de compra, probablemente también estén buscando a continuación para salir del comercio. Y eso también está añadido con mucha presión de venta aquí. Y si el mercado, cuando se puede ver, pues el mercado viene más rápido en tal nivel. Mientras que aquí el mercado subió y volvió. Pues listo, para contratarlo volvió, en realidad no tanto, volvió y casi no fue capaz de alejarse en absoluto del nivel. Y entonces pues se tiene un brote de nuevo. Es muy importante que siempre se esperen a la ruptura. Solo porque hay una acumulación en el mercado, se está operando a nivel pues cada vez más pronto, no significa que deben automáticamente ya entrar en el comercio, porque a veces el mercado acaba de rebotar e ir a otra dirección, pero ustedes pueden ver una ruptura y la ruptura fue aquí. Se inició después de una acumulación. Esta es la forma que realmente pues, se puede aplicar las probabilidades a su favor. Aquí tenemos otro ejemplo, tenemos una ruptura acumulada y un patrón trampa, y he incluido algunas trampas más adelante para que pues también se encuentra entre los patrones más interesantes que se pueden encontrar. Así que aquí está la tendencia alcista, el mercado está marcando un máximo temporal, el mercado cotizó fuera de los máximos anteriores, así que parece que el mercado está haciendo una continuación, pero dentro de las dos velas siguientes. El mercado no solo vuelve dentro del rango, sino como vuelve dentro pues del rango con una enorme vela bajista. Podemos ver a la izquierda aquí. Y no estamos viendo ese tamaño de una vela bajista anteriormente, tal vez aquí o aquí, pero pueden ver pues un valor atípico muy grande. Así que cada vez que encuentren esas velas enormes, especialmente si están subiendo cuando pues de un gran contexto, el máximo anterior con una ruptura fallida, esto es lo que realmente debe llamar su atención. Y esto debería hacer que empieces a seguir un mercado solo para que veas una trampa. No significa que debes entrar automáticamente en la operación, pero el primer aviso de que algo está cambiando, y luego el mercado está volviendo al nivel de aquí. Y mientras que el mercado pues antes que el mercado era capaz de remontar, ahora no es capaz de escapar en lo absoluto. Pueden ver aquí que tenemos un doble techo. El mercado vuelve al nivel y esta vez pues no hay reacción, y entonces el mercado realmente se desploma aquí fuera del rango, así que pueden ver que probablemente hay mucha acumulación y distribución en marcha. Los compradores que querían seguir en el mercado descubrieron que aquí hay mucha presión vendedora. Probablemente muchos de los que compraron anteriormente también están deshaciendo sus posiciones, y entonces pueden ver que todo esto se suma a esta enorme presión. Y siempre que veas, o no siempre, pero muy a menudo, pues cuando veas una ruptura acumularse con un contexto tan sorprendente, a menudo verás pues que esto está seguido por una gran violenta, una ruptura del movimiento, y esto significa realmente que puedes encontrar grandes oportunidades de trading. En el siguiente patrón pues es el golpe y carrera. El golpe y carrera es un patrón muy bonito que nos permite entender la histeria de los mercados, y a menudo podemos encontrar esos mercados también entre las acciones, y también lo hemos visto en criptomonedas, y así es como podemos ver realmente la psicología de masas. Así que aquí, cuando hablamos de choque y fuga, tenemos diferentes etapas. Siempre o a menudo comienza con una fase ascendente, que es una tendencia general modesta. El mercado está subiendo lenta pero constantemente, no hay mucha volatilidad, el mercado se mueve ordenadamente, y llega un momento en que el mercado se acelera de verdad. Así que después de una larga tendencia, puedes ver que de repente algo está cambiando de verdad y el mercado está despegando. Como no he visto antes esto, y realmente se está moviendo más alto en un corto periodo de tiempo bastante, pero esto es lo que llamamos un patrón de protuberancia o la fase de protuberancia, y esto se vuelve rápidamente insostenible. A menudo lo vemos en criptomonedas, o lo hemos visto también en cripto, donde en el principio pues el mercado se movía lentamente y de manera constante, y de repente tal vez hubo una noticia en los medios financieros y más de la masa ha recogido sobre un mercado específico, está acudiendo a la masa al mercado, lo que hace pues subir los precios un poco en poco tiempo, pero luego se vuelve insostenible. Algunos operadores empiezan a recoger beneficios, aquí también se muestra debilidad, y aquí es donde a menudo se llega a la fase de ejecución, en la que todos los que han comprado anteriormente, especialmente las personas que han comprado temprano, están tratando de tomar sus ganancias porque ya han ganado mucho dinero y quieren asegurar sus ganancias. Así que pues están reduciendo, y esto lleva a vender más y más, y cuanto más gente venda, más bajará el precio. Y esto es solo una cascada, y esto lleva a menudo a un giro completo. Aquí tenemos otro patrón
Bump and Run junto a un triple tap, y un triple tap pues ya he hecho 2 videos sobre el triple tap creo, y siempre despierta mucho interés, así que más tarde pues a medida de que avancemos en todas las estrategias veremos más triples toques y voy a hablar más sobre comerciar con ellos, qué son y cómo encontrarlos. Pero de nuevo estamos aquí comenzando en la fase ascendente, a la izquierda una tendencia normal muy moderada y de repente el mercado se acelera verticalmente. Así que ya ven que esto pues está despegando en poco tiempo. El mercado está subiendo mucho, entonces pueden ver que tenemos nuestra pestaña triple, así que tenemos 3 máximos consecutivos más altos, pero cada subidón a los subidones en general están muy juntos, realmente no son capaces de hacer nuevos máximos de forma contundente, lo que nos muestra un poco de agotamiento, y entonces pues se puede ver que el mercado está rompiendo el patrón donde la resistencia anterior se convierte en soporte, y entonces tenemos una ruptura, y no solo una ruptura normal. Ustedes pueden ver dentro de solo 2 velas el mercado vendió lo que tomó previamente de docenas de velas para hacer o el cambio hacia arriba. Pues así claramente una enorme señal de bump and run. Son un poco más avanzados, son más difíciles de negociar porque la sincronización es muy importante, es muy fácil llegar demasiado pronto, demasiado tarde, porque los cambios de las ventas pueden producirse muy rápidamente, así que pues un gran patrón, pero puede ser un poco de lado avanzado. Así que vamos a hablar de una triple ficha combinada con una divergencia, así que ustedes pueden ver que el mercado se está en una tendencia a la baja, aquí al lado izquierdo, y al principio pues una tendencia bajista, se movía con bastante rapidez, así que poco tiempo bajó bastante, casi no hubo consolidaciones, de repente se empieza a consolidarse, así que está cotizando lateralmente durante un tiempo, moviéndose un poco a la baja, cotizando lateralmente de nuevo y moviéndose a la baja. Así que algunas cosas que es realmente pues importante señalar al respecto. En primer lugar, se puede ver que las consolidaciones se hacen más largas, mientras que antes solo había una consolidación muy corta, ahora una consolidación más larga aquí, el punto 1, una consolidación mucho más larga aquí en el punto 2, y también los movimientos de seguimiento de la tendencia son cada vez más cortos. Así que mientras aquí tienes pues un gran movimiento, aquí solo 2 velas, y aquí tienes básicamente una sola vela, así que hay algunas cosas que nos están mostrando este desvanecimiento de la presión de venta, mientras que antes había mucha presión vendedora aquí no hay tanta, y aquí definitivamente no, así que tenemos 3 mínimos consecutivos más bajos, más bajos, más bajos, pero cada mínimo más bajo consecutivo nos está mostrando que esta presión bajista se está desvaneciendo y ya no hay muchos vendedores. Y por supuesto podemos poner nuestro RSI para que pues el periodo aquí en el gráfico. El RSI lo confirmará. Muy a menudo se ve una triple pestaña también, viene con una divergencia, es solo un ritmo natural del mercado con los mínimos en los máximos, y como la tendencia está progresando, que a menudo se obtiene una divergencia con eso. Aquí tenemos una divergencia inversa, por lo que las divergencias son geniales. Yo siempre uso el RSI con la configuración por defecto que es 14 periodo. Y lo busco rápidamente pues con algunas cosas. En primer lugar siempre quiero buscar una divergencia al final o después de un mercado de tendencia larga, así que siempre quiero ver que el mercado pues ha estado previamente en tendencia durante mucho tiempo y además con mucha fuerza. Luego espero que el mercado me dé divergencia muy bonita, así que aquí se puede ver que conectamos los mínimos del mercado bajo y más bajo. Cuando conectamos los mínimos del indicador en el RSI se puede ver que el indicador está empezando a hacer mínimos más altos, así que el indicador y la acción del precio son divergentes, están haciendo cosas distintas y separadas. Así que cuando el indicador y la acción del precio no están de acuerdo, este es un gran aviso. Esto significa que la tendencia, aunque parece bastante fuerte, ya no lo es tanto. Así que el indicador es capaz de enlazar con la acción del precio mucho más profundo y es capaz de mirar en el tamaño de la vela el impulso y la fuerza de la tendencia de movimiento aquí. Y el indicador te proporcionará entonces una forma un poco más objetiva de entender esto. La tendencia pues, y entonces lo que busco es una forma de definir la ruptura. Así que solo porque pues ustedes tienen una divergencia, obviamente no es suficiente para entrar en un largo comercio, pero si ustedes quieren ser capaces de medir el tiempo de su comercio y la forma de hacerlo sería, por ejemplo, buscar un patrón, buscar un nivel de precios. Así que pues aquí tenemos un soporte previo que se convierte 2 veces en resistencia, y aquí tenemos también pues una ruptura, así que pues ahora el mercado está haciendo un mínimo más alto, está superando el nivel importante que no pudo superar en el pasado. Así que cuando el mercado es capaz de romper un nivel que no fue capaz en el pasado, esta es una señal muy importante. Y de nuevo pues ustedes pueden construir un montón de factores
de confluencia en la parte superior de uno a otro para llegar a ideas de negociación pues más fuertes. Aquí una situación muy similar de nuevo, partimos de una fuerte tendencia alcista, es la primera cosa que ustedes pueden buscar aquí si están negociando con qué tipo de divergencia, porque las divergencias se consideran generalmente señales de fin de tendencia o de inversión de tendencia. Y se puede ver que el mercado estaba en una fuerte tendencia alcista. La tendencia alcista llegó entonces a su fin, el mercado intentó romper al alza, aquí se puede ver que pues la ruptura fue anteriormente. Aquí fue el intento de ruptura muy similar a lo que hemos visto en la trampa. Pues de haberlo hecho, el intento de ruptura fue inmediatamente rechazado. Hizo retroceder el precio a la zona de soporte anterior, pues como reacción del mercado, que es una vez que está aquí una acumulación, mientras que anteriormente el mercado fue capaz de repuntar realmente lejos del nivel y muchos compradores pensaron que este era un nivel bastante barato. Ahora el mercado se aferra al nivel y se puede ver que realmente se aferra al nivel antes de la ruptura, realmente no es capaz de alejarse de un punto absoluto. Ya tenemos confirmada nuestra divergencia en este punto, entonces tenemos una fuga, un pullback, así que de alguna manera pues hay como entrar en comercio con una ruptura, o si pierdes la ruptura, tal vez pues, no te gustó la ruptura inicial, tal vez estaban durmiendo en el trabajo ocupado de alguna otra manera, pues a continuación podrían utilizar un enfoque pullback para todavía entrar en esas operaciones. Y pues ustedes realmente quieren ver el mercado a acelerarlo de lejos esto, así que como generalmente se busca divergencia, intentemos encontrar una última divergencia y luego seguimos adelante. Así que de nuevo, lo primero que siempre hay que buscar es una fuerte tendencia alcista, debilitamiento alcista, así que en el mercado hizo lo máximo más alto, pero el indicador confirmó y dijo que esto no es una fuerte máxima superior, esto ya es un máximo superior donde el precio está mostrando signos de debilidad. ¿Y cómo se negocia esto? Es una realidad, pues un comercio que ha negociado. En primer lugar, define aquí tu zona de ruptura, así que define tu zona de apoyo. Ustedes buscan pues aquí bien cómo pueden realmente el tiempo de comercio, ustedes calculan el tiempo de operación definiendo una zona de soporte y entonces lo que hacen es esperar la ruptura. Como les mencioné, este es un comercio en el que estoy y esto es lo que ocurrió después de que hiciera la captura de pantalla para la presentación inicial, así que la divergencia estaba aquí. Ese es un nivel de ruptura que hemos definido. De nuevo tenemos una ruptura acumulada y cuando nos acercamos se puede ver el mercado pues rompió fuera de él. Aquí también hay una línea de tendencia a la parte superior y se volvió a probar, aquí puedes verlo, por lo tanto el reset pues a nivel de ruptura, y esto pueden ver que el mercado está moviendo a la baja, no es una moda muy fuerte, así que probablemente en algún momento se piense en tomar ganancias parciales, especialmente si ven algo como esto, pues donde el mercado tiene mínimo de problemas para operar. No es realmente un signo de fortaleza, así que muy buena participación y todo empezó con una divergencia. Así que este es un gran ejemplo de cómo se puede utilizar diferentes herramientas y luego combinarlas para llegar a entradas comerciales. Por lo tanto, las banderas se encuentran probablemente entre los patrones de negociación más fiables. Las banderas se consideran patrones de seguimiento o continuación de tendencia. Y el pattern alfa, creamos un algoritmo de trading que opera con diferentes patrones y entre uno de ellos está una bandera, y lo que hemos visto es que la bandera es uno de los patrones más fiables, así que echemos un vistazo a algunas banderas y les mostraré cuáles son y cómo buscarlas. Por lo tanto, es mejor buscar una bandera durante un mercado en tendencia, así que hay que asegurarse de que el mercado que se busca ya está en tendencia, como aquí. Y pues entonces lo que quieren hacer es esperar al mercado de la bandera, y la bandera es solo pues algún tipo de consolidación, así que el mercado siempre se mueve en esas ondas. Hice un curso de tendencias en YouTube, creo que fue como hace 2 semanas, no recuerdo, así que pueden ir a comprobar un curso de trading de tendencias donde hablo de diferentes etapas de tendencia. Y pues si quieren esperar a que el mercado de consolidación, y sí, te has perdido el primer movimiento, es una buena forma de entrar a una operación más adelante. O si ya estás en una operación corta, esta es también una buena oportunidad tal vez para escalar en una operación más, y comparemos lo que ha ocurrido aquí. En primer lugar, cuando la tendencia bajista comenzó en un corto periodo de tiempo, el movimiento, pues el mercado se mueve bastante, así que es un descenso muy pronunciado, muy fuerte. Obviamente aquí mucha presión de venta, entonces es realmente una señal de que el mercado está listo para subir. Pues en realidad no, porque se puede ver que el mercado, aunque hizo una especie de máximos y mínimos altos, la forma en la que pues es una forma en la que se movió la bandera es muy débil, así que el ángulo es muy plano, es muy superficial, y si comparas los ángulos y las fases empinadas y superficiales te dará una indicación de que tienen realmente el control. Los vendedores controlan totalmente el mercado.
los compradores no están realmente allí. Tratan de hacer, tal vez mover el mercado más alto, pero no tuvieron éxito. En ningún momento fueron capaces de subir el precio más rápido aquí. Incluso había un componente de trampa. Así que el mercado trató de romper desde este máximo reciente, pero obviamente falló, y falló de una manera significativa con esta enorme vela de rechazo. Y todo esto indica que una continuación también se puede trazar aquí un nivel de soporte. Por ejemplo, luego tienen una pequeña acumulación aquí antes de la ruptura y ya ven cómo podemos apilar todo eso encima. Continuación, pues número 2, una vez muy fuerte, ruptura muy fuerte, movimiento aquí, así que estamos ante una tendencia alcista muy fuerte. Entonces no se trata de una fuerte tendencia bajista, este es un movimiento muy débil a la baja en un largo periodo de tiempo. El mercado bajó muy poco, pues donde aquí en un corto tiempo, en periodo de tiempo, el mercado se movió bastante, así que fuerte presión compradora, débil presión vendedora aquí. Y entonces ustedes podrían combinar de nuevo esto con un enfoque de ruptura, dibujan su último soporte o resistencia. En este caso se espera la ruptura o incluso se puede buscar un reset aquí en esta zona, así que hay varias opciones para abordarlo de nuevo. Aquí en la parte inferior tenemos nuestro componente trampa también podemos añadir una media móvil de marco temporal superior, así que ahora este gráfico muestra el marco de tiempo de 1 hora y la línea roja es la media móvil de 50 periodos del marco temporal de 4 horas. Así que el periodo de 50 pues del marco de tiempo inmediatamente superior, y lo que ustedes podrían hacer es en primer lugar asegurarse de que solo el mercado es dirección de la media móvil del marco de tiempo más alto. Así que si el precio está por encima de la media móvil, solo van a querer operar largo, y si quieren operar largo cuando el mercado está volviendo a la media móvil y no solo quieren operar así, pues obviamente quieren esperar la confirmación. Así que pues ustedes quieren esperar a que la bandera pues esté en la media móvil, y entonces ustedes podrán esperar una ruptura. Estas son grandes oportunidades para seguir una tendencia de retroceso. Una ruptura de cabeza y hombros, nueva prueba. Así que si lees uno de estos libros clásicos de análisis técnico de, por ejemplo, Edward y McGee, creo que clasifican la cabeza y los hombros como unos patrones más fiables. Hay grandes patrones y hay un montón de cosas que cabeza, hombros te está diciendo. En primer lugar, se producen después de un largo mercado de tendencia, y una cabeza y hombros es un patrón de transición donde una tendencia alcista conduce a una tendencia a la baja, y a la cabeza de los hombros pues realmente la transición donde se puede ver muy bien la presión de compra que se está desvaneciendo. El mercado está empezando a hacer unos mínimos más altos, y luego pues la ruptura de la cabeza y los hombros también está haciendo mínimos más bajos, y esto no ocurrió durante la tendencia alcista. El mercado siempre fue capaz de hacer mínimos más altos aquí en la ruptura de la cabeza y los hombros. Esa es la primera vez que el mercado hace el mínimo más bajo y está volviendo a probar el soporte anterior ahora como resistencia, que es una gran señal aquí en sí misma. Y luego pues se puede ver que el mercado está despegando muy bien. Cabeza y hombros también podría ser una continuación, así que mientras que en este ejemplo fue pues una inversión así en tendencia alcista que lleva una tendencia bajista, que la cabeza y hombros es lo que está conectando en una tendencia bajista, en otra cara de tendencia bajista, así que está en el medio de entre ondas bajistas. Así es una cara conectora, y a continuación lo que van a hacer es esperar a que termine la fase bajista. Ustedes ven que el mercado está tratando de hacer un intento de ruptura al alza y un intento de cambio de tendencia, pero parece que el cambio de tendencia fracasó, y se puede ver que el mercado comenzó poco después haciendo máximos más bajos, y luego pues después que el mercado también está haciendo mínimos más bajos lejos del patrón, así fue que el mercado se volcó. Así que esa estrategia de trading es un poco más orientada a los day traders, y lo que hace en primer lugar, por lo general se utiliza en 15 minutos, tal vez 5 minutos marco de tiempo, y en TradingView pueden encontrar pues un indicador que se llama sesiones, y en amarillo tenemos la sesión asiática o de Tokio, y en verde tenemos la sesión Londres. Y lo que verán a menudo es que si el mercado ha estado en un rango de tiempo largo, entonces pueden esperar a que el mercado les ofrezca una ruptura en la apertura de Londres. Así que aquí se puede ver el periodo de solapamiento. El periodo londinense comenzó con la ruptura de la bolsa de Londres, y aquí también
pues es donde se ve la ruptura. Esto suele presagiar una inversión completa en la tendencia. Ustedes pueden ver una ruptura fuerte temprana en la sesión de Londres aquí o dentro de la primera vela de sesión de Londres. Esto es por lo general muy alta probabilidad de que el comercio aquí se podría hacer. El mercado estuvo cotizado lateralmente durante un largo periodo de tiempo. Aquí estaba abierto a Londres, pero aquí se puede ver a continuación solo un poco, 2 o 3 horas después de que se puede ver todavía temprano la sesión de Londres. El mercado entonces realmente rompió el patrón y comenzó la tendencia a la baja. Así que los patrones de ruptura y de Londres son muy importantes estrategias y señales, especialmente para los comerciantes del día. Esto es algo que siempre interesa a muchos operadores. Hice videos sobre esto anteriormente. Se trata pues del canal de medias móviles, por lo que he utilizado 2 medias móviles. Ambos son de 20 periodos, se aplica uno a la alta, se aplica a la baja y luego pues tienes este canal, y el canal nunca se puede cruzar, siempre será un canal paralelo. Y lo que quieres hacer es pues en primer lugar esperar a que el mercado te dé un rango de mercado. Porque si ustedes tienen un mercado de rango radio sincronización es mucho más fácil. Lo que tienen que hacer es esperar que el mercado se salga del rango y entonces pueden usar la media móvil o el canal para escribir tus operaciones. Y tienen pues unas cuantas opciones aquí. En primer lugar, pues un nuevo cruce inferior del canal, o si ustedes están esperando a que el mercado cruce el lado opuesto, a veces la cruz no dará una salida favorable pues en el camino. Aquí a veces la cruz también dará una salida peor, así que no es ni mejor ni peor. Hay solo unos pros y contras, pero el canal de media móvil es una gran manera de tener una forma objetiva de escribir sus tendencias, así que si tienen problemas para mantener operaciones ganadoras, el tiempo suficiente prueba a darle una oportunidad a este canal de medias móviles. Y a menudo podemos combinar este canal de medias móviles con otras configuraciones, así que aquí pueden ver que tenemos un canal muy bonito, tenemos un triángulo o una cuña, tenemos un nivel de resistencia y un nivel de soporte. Esperamos a que el mercado salga de todo esto, y si ustedes pues pueden ver utilizar el canal de media móvil para que escribir el comercio todo el camino hacia abajo, a veces incluso encontrar oportunidades de reentrada cuando el mercado se sumerge dentro del canal de este tipo y luego se aleja. Así que aquí se puede ver que probablemente podrían dibujar en una caja de un rectángulo y luego pues el comercio a continuación tras el rechazo del canal de desaceleración. Pues hice un video sobre esto también porque es uno de mis tops favoritos, que comercio mucho, y es también un trade que destaqué en unas anteriores transmisiones en vivo de YouTube, y también para mis estudiantes y funcionó muy bien. Estamos pues empezando aquí el marco de tiempo superior, el marco de tiempo diario, y se puede ver que el mercado está en una tendencia alcista muy fuerte, esto en Forex, así que estamos utilizando el concepto de reversión a la media de divisas, y cuando se observa una tendencia larga conviene esperar a ver señales que la tendencia está ralentizando. Pues si la desaceleración llegó aquí en forma pin bar, una tendencia larga pues se ve aquí o pin bar. Aquí voy a un marco de tiempo más bajo, vamos pues a de 2 horas, luego buscamos una línea de tendencia. Por ejemplo, pueden conectar bajos, verán cabeza y hombros, aquí hombro izquierdo, la cabeza, el hombro derecho, incluso tendrán aquí componentes de una acumulación, mientras que antes el mercado estaba en una poco más alto. El mercado estaba realmente pegado al nivel, entonces aquí tienen tu escapada de todo esto. Así que fue una operación que destaqué yo en un live de YouTube, también para mis alumnos. Y esto es un perfecto mayor marco de tiempo inferior, multicomercio marco de tiempo. Aquí funciona pues incluso con criptomonedas, así que estamos en Ripple. Esto es un marco temporal semanal. El mercado volvió a los 50 semanales y desde una desaceleración, un marco de tiempo inferior, podemos condensar y confirmar que el mercado está operando en un rango, esperar el pullback y de ruptura, y entonces se puede ver que después del mercado despegó y todo comienza con esa desaceleración del marco temporal. Si pueden encontrar desaceleración con algo pues de contexto en la media móvil de 50 periodos, aún mejor. Así que vamos a hablar de una estrategia de punto pivote central, y pueden usar el pivote diario o semanal. Estoy utilizando aquí los puntos de pivote tradicionales semanales, así que ese es el punto pivote semanal. Aquí he alcanzado todos los demás puntos de giro, así que solo estamos mirando el punto de pivote central, y lo que hay que buscar es el mercado de tendencia. Así que el mercado ya está aquí en una tendencia alcista a la izquierda, está volviendo y operando en el punto pivote, y queremos buscar oportunidades a largo plazo.
queremos seguir la tendencia a largo plazo, vamos a seguir la tendencia ya que pues se ha expuesto aquí y podemos hacerlo utilizando 2 puntos de giro. Si ustedes ven que el mercado está realmente luchando y no es capaz de llegar por debajo del punto de pivote, pues esto es una pista de que a continuación se puede tratar de medir el tiempo de operaciones de tendencia lejos de un punto pivote. Y aquí se puede ver que el mercado tiene una tendencia bajista. Intente superar el punto pivote, está siendo rechazada y entonces el mercado está realmente acelerado a la baja. Y el siguiente periodo al 10 después es un punto pivote diario, el mercado está volviendo a entrar, el punto pivote está siendo rechazado y vuelve a bajar, así que a menudo se puede ver esas rupturas y repruebas de los puntos pivotes. Hay grandes oportunidades comerciales aquí, también podríamos añadir otras herramientas, así que estamos mirando aquí el punto pivote semanal, el mercado se encuentra en una tendencia bajista, rompe a continuación el pivote semanal, vuelve a ir, lo vuelve a probar por debajo, no consigue mantenerse por encima, y luego cae más bajo, vuelve al punto pivote, pero no logra superarlo y continúa bajando. Muy bien, y ahora podríamos pues añadir además otras herramientas, por ejemplo podríamos añadir una resistencia, Fibonacci o simplemente un soporte horizontal. Así que en primer ejemplo hemos utilizado aquí nivel de resistencia de apoyo, así que el soporte anterior se está convirtiendo en resistencia y esto fue un factor de confianza. O también podemos dibujar que más tarde el Fibonacci del punto A al punto B y se puede ver que tenemos un perfecto 50% del retroceso de Fibonacci. Así que lo que esto significa es que no solo tenemos un punto central del pivote aquí o aquí, tenemos múltiples áreas, tenemos un punto central con influencia en múltiples áreas, tenemos Fibonacci, también soporte previo que se está convirtiendo en resistencia y de nuevo se puede añadir factores de confluencia o aplicar factores de confluencia. Así que no solo se está mirando una media móvil, no solo se está mirando un pivote, no solo se está mirando una línea de tendencia, sino que también múltiples factores de confluencia, herramientas, conceptos que apuntan a la misma dirección comercial y la misma idea comercial. A menudo esto puede aumentar la probabilidad de encontrar grandes oportunidades comerciales. Rupturas de líneas de tendencia. Pues esto me encanta, la ruptura de líneas de tendencia, he operado con ellas durante muchos años y lo más importante sobre la ruptura en la línea de tendencia es que están buscando una línea de tendencia válida. Esto es algo que muchos operadores se equivocan. Una línea de tendencia válida tiene 3 puntos de contacto, no 2 sino 3, y esto es muy importante porque con la línea de tendencia pueden conectar 2 puntos de precio, cualquiera al azar, pero solo si consiguen el tercero. En realidad tienen una línea de tendencia válida y aquí conectamos lo alto y lo alto y lo alto, así que tenemos una línea de tendencia válida y lo que está haciendo es simplemente esperar a que la ruptura de la línea de tendencia, y esto es a menudo capaz pues de negociar nuevas tendencias muy temprano. La ruptura de una línea de tendencias es en realidad la señal de que la tendencia anterior, en este caso es una tendencia bajista, está a punto de romper, dando lugar a una nueva tendencia. También podemos añadir otras herramientas, así que estamos buscando el último máximo de oscilación. Así que aquí también se puede ver que tenemos bien definido el último máximo de tendencia bajista y la ruptura. Ahora se puede ver el mercado está haciendo máximos más altos, así que mientras que antes teníamos mínimos y máximos bajos, la ruptura de la línea de tendencia es realmente la primera señal de que el mercado está haciendo mínimo más alto y máximo más alto, y por eso también ha hecho mínimo más alto. Incluso pueden ver que tenemos otra señal aquí, la repetición de los máximos anteriores se convierte ahora en soporte, así que podemos entender muy bien muchas cosas acerca de este gráfico con solo utilizar 2 o 3 herramientas diferentes. La segunda forma de utilizar una línea de tendencia es utilizar una línea de tendencia para una estrategia de retroceso de línea de tendencia. Así que una vez que lo estamos haciendo aquí es que estamos buscando una línea de tendencia que es válido. Así que 1, 2 y 3 y una vez más se tiene el tercer punto de contacto. Se buscan oportunidades de negociación lejos de la línea de tendencia, así que esto es más una continuación de la tendencia, mientras que la ruptura de la línea de tendencia se considera cambio de tendencia, así que busca rasgos alejados de la línea de tendencia. Así que aquí, por ejemplo, lo podríamos hacer después del punto 4, estamos buscando una ruptura y siempre queremos esperar a que el mercado salga de un rango por encima de un nivel de resistencia y de soporte anterior, y eso es lo que tenemos aquí. El mercado está teniendo este nivel de resistencia anterior y en la ruptura se puede ver aquí que está donde la tendencia realmente se aceleró, así que no opere dentro de esos rangos. Realmente esperemos a que el mercado para salir de ellos. Así que aquí tenemos 2 cosas que se juntan, tenemos una trampa y una acumulación, así que el mercado está en una tendencia alcista. Aquí tenemos triple techo y luego un intento de ruptura, así que aquí pueden ver que tenemos una pequeña vela que se asomaba
por encima de los máximos anteriores. Y como se ve, pues imagina que lo que se ve en la vela se está formando. Cuando se formó la vela parecía que el mercado estaba listo para alcanzar un nuevo máximo, pero en la misma vela se rechazó el mercado, se rechazó a los compradores, el precio vuelve a estar dentro del rango, así que este es el componente trampa. Ya es nuestra primera pista, o quizás la segunda después del triple techo. Así que un triple techo pues obviamente ya es una señal de que el mercado no es capaz de romper a un nuevo máximo rápidamente. El intento fallido de una ruptura se establece entonces en una señal de número 2 y entonces se puede ver que el mercado está volviendo al soporte anterior, y mientras que anteriormente el mercado fue capaz de subir bastante, ahora el mercado ha vuelto a nivel aquí, pero realmente se está pegando a él, no es capaz de alejarse en absoluto, y luego tiene una ruptura con este enorme vela aquí, así que ustedes tienen varias cosas que pueden apilar en la parte superior triple de estampa superior, acumulación de ruptura y una enorme vela envolvente de ruptura. Tenemos una trampa de reversión, de nuevo una vez más muy buena configuración. Tras una fuerte tendencia alcista, el mercado intentó romper el alza, cerró aquí una fuerte vela de ruptura, y lo último que quieren ver es una vela de ruptura en una vela de ruptura fuerte, es que la siguiente vela sea una vela de reversión fuerte, así que un gran patrón de trampa, y se puede ver que el mercado volvió a probar los mínimos anteriores. Ahora como resistencia la nueva tendencia se inició en tendencia, pues así que tenemos otra forma de continuación. Además de banderas también podemos utilizar triángulos, y de nuevo hay que esperar a que el mercado esté en fase tendencia, así que aquí el mercado está en tendencia alcista después de estar en una tendencia bajista, tocó techo, la ruptura de este patrón inició una tendencia alcista, entonces lo que hace es esperar a la primera consolidación, y si puedes definir una consolidación dentro de un marco tan bonito, entonces puedes utilizarlo en el futuro. En este ejemplo podrías utilizar, por ejemplo, el enfoque de romper y volver a probar. Así que esperamos a que el mercado salga del triángulo, también pueden esperar a que el mercado vuelva a probar esta zona, así que tal vez les gustó pues la primera fuga, tal vez la ruptura fue demasiado fuerte, tal vez no estaban allí, entonces no siempre habrá un reset, pero a veces lo habrá. Y esta es una gran oportunidad para operar en esos patrones también. También podemos utilizar un triángulo junto a la media móvil, así que pueden ver que estamos utilizando la media móvil de 500 periodo en rojo y el precio está por encima de la media móvil. Esto significa que estamos en una tendencia alcista, esto es un mercado alcista y por lo tanto queremos buscar oportunidades de compra, y queremos buscar oportunidades de compra con un fuerte impulso. Y el mayor impulso suele encontrarse fuera de este rango, así que esperamos a que termine la primera fase de tendencia, esperamos a que el mercado entre aquí en una fase de triángulo lateral, y entonces si el mercado es capaz de romper por encima de los máximos anteriores, es donde se pueden encontrar buenas oportunidades de trading una vez más. Hablemos de las pestañas triples, y siempre son patrones que más me gustan cada vez que hago un video en YouTube. Pues antes explico brevemente qué son las pestañas triples. Las pestañas triples son un patrón de cambio de tendencia, y una pestaña triple son 3 mínimos más bajos consecutivos, y cada mínimo subsiguiente lo está mostrando con más debilidad, y se puede ver que el mercado está aquí en una tendencia a la baja. Al principio la fuerte tendencia bajista se desvaneció, los mínimos son cada vez más débiles, así que cada mínimo no es capaz de bajar tanto entre los mínimos. También hay consolidaciones cada vez más fuertes. Aquí está este ejemplo, incluso tiene un punto número 4 de acumulación, así que somos capaces de definir nuestra ficha triple con esta línea de tendencia aquí en la parte superior, y se puede ver que tenemos una hermosa ruptura pues construir junto con la ficha triple, y luego en la ruptura es donde realmente se ve el fuerte cambio del sentimiento del mercado. En el ejemplo anterior también podemos utilizar una divergencia, en casi todas las pestañas triples también tendrán una divergencia. Es sobre la forma de las pestañas triples pues funciona, porque cada baja subsiguiente es más débil y también la consolidación es más fuerte entre las bajas. Esto automáticamente te dará una divergencia, así que si estás empezando con las pestañas triples podrías añadir el periodo RSI 14 y te ayudará a encontrar las pestañas triples de forma un poco más objetiva. Triple ficha número 3, aquí pueden ver que tenemos 3 mínimos más bajos, que estamos en una fuerte tendencia bajista inicial, pero entonces se puede ver que la tendencia bajista se está desvaneciendo lentamente de aquí a aquí, y aquí los mínimos son cada vez más débiles. El precio casi no es capaz de empujar a un nuevo mínimo. Aquí pueden ver que es la primera vez que el mercado hace un máximo más alto, mientras que antes el mercado siempre era capaz de hacer máximos inferiores.
Esta es la primera vez que los compradores son tan fuertes que estamos consiguiendo un máximo más alto. Entonces se puede ver que incluso tenemos el reset de la zona de la ruptura anteriormente. Los resets son muy habituales, como se puede ver en este video, ocurren todo el tiempo. Entonces ustedes pueden ver esto realmente donde el mercado despegó. Así que la triple pestaña es su señal o indicación de que la tendencia se ha estado produciendo y se está debilitando. Entonces ustedes pueden buscar señales de rupturas pullbacks. Y estos son a menudo pues ayudar al tiempo de operaciones de tendencia. Así, traders, pues es que lo que nos asesoramos también lo prueben. Jueguen con algo, presten atención a cómo se sienten con ello, cómo se sienten negociando con un triple toque, cómo se sienten negociando una inversión, qué opinan de las operaciones de ruptura frente a las de retirada, qué les parece mejor, plazos más altos, plazos más bajos. El objetivo es que prueben cosas diferentes, pero sin saltarse del sistema sin sentido. Presten atención a lo que tiene sentido y a cómo te sientes con ello, qué te hace sentir bien y qué no te hace sentir bien. Y luego con el tiempo puedes hacerte una idea del tipo de trader que eres, el tipo de psicología que hay dentro de ti, y entonces podrás tomar así las mejores decisiones. ¿Cuál es el mejor plazo? Tengo que incluir esto porque me hacen esta pregunta probablemente todos los días, unas cuantas veces, y el mejor marco temporal es el que les conviene, pero también es el que se puede combinar con tu vida diaria. Así que para un operador que tenga pues un trabajo de 9 a 5, si está muy ocupado, por lo general los marcos de tiempo más bajos no tienen mucho sentido, porque durante su día de trabajo probablemente no será capaz de operar en un marco de tiempo de 5 minutos de forma activa. Así que para los comerciantes por lo general pues es un enfoque de swing, se podría decir, 4 horas, tal vez 1 hora. Si ustedes pueden ver sus gráficos cada hora, por lo menos un marco de tiempo diario, esas son opciones adecuadas. Si tal vez trabajan por turnos y de vez en cuando tienen algunas horas durante el día, podrían pensar en operar con una estrategia de trading en el marco de tiempo de 5 minutos durante 2 o 3 horas por día, o en días determinados. El paso perfecto depende de tu situación personal y de tu disponibilidad de tiempo, pues, y ya está. Creo que esta es una buena manera de terminar con el video. Espero que les haya gustado muchísimo el video, sobre todo que les haya servido. Así que leo en los comentarios cuál estrategia de las que te mostré ahora son tus favoritas, cuál les pareció la más interesante, cuáles van a probar y cuáles son los resultados que obtuvieron con estas estrategias. Háganmelo saber en los comentarios, les espero y pues nada, hasta una próxima vez. Adiós.